Iglesia, Dios los bendiga. Es un gusto nuevamente poder estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Así que les pido que me acompañen, sobre todo estando muy concentrados con su Biblia, con su cuaderno, prestando mucha atención y recibiendo este mensaje en sus corazones. Así que vamos a ver este video de introducción y ya comenzamos con este tema. Vamos a leer la palabra en Lucas capítulo 11 versículos 1 al 13. Y si usted es bien detallista en su Biblia, ahí aparece un título que probablemente sea este mismo que dice enseñanza acerca de la oración. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Jesús dijo: deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices: acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Les digo que, aunque no lo hagan por amistad, si sigues tocando la puerta el tiempo suficiente, él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y reciban lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿le dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, le dan un escorpión? ¡Claro que no! Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien lo pida. Padre, damos gracias, Señor Jesús, por esta palabra. Gracias por este mensaje, gracias por estas palabras que tú traes, Señor, a través de mi boca. Hoy, Jesús, te decimos que te honramos, que te exaltamos y que te alabamos solamente a ti, Señor. Que hoy es un motivo de gratitud poder estar en este lugar y sobre todo poder recibir un mensaje tan importante, tan especial, que tantos estamos necesitando, Señor. Hoy oro por todas las personas que están recibiendo este mensaje para que tú abras sus corazones, para que tú avives ese fuego del Espíritu en ellos. Y oro por mi vida para que sean tus palabras en mi boca, Señor, para que sea tu mensaje, Padre, y para que tú me uses, Señor, conforme a tu voluntad y que yo pueda ser un instrumento verdadero y genuino en tus manos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este mensaje tiene como título El valor de la oración. Me parece muy importante este título porque
Sí que la oración es un acto que se hace continuamente y no solamente lo hacen los cristianos, sino lo hacen todas las religiones alrededor del mundo, bien sea al verdadero Dios o bien sea otro Dios que consideran su deidad o alguien importante. Sin embargo, el valor de la oración se ha perdido porque muchas veces no sabemos orar. No entendemos qué es orar. Y si bien en la Biblia pocas veces aparece la palabra como oración específica, como un acto de, vemos que alrededor de toda la historia bíblica, de todos los patriarcas, de todos los profetas, de todos aquellos hombres y mujeres de Dios, mostraron este acto que es la oración. Y nos muestra que es algo sumamente importante que tiene todo creyente, pero el valor de la oración se ha perdido. Así que la idea de hoy es poder estudiar un poco a profundidad qué es la oración. Este tema es muy amplio y se puede tocar en muchas etapas y se puede profundizar mucho más, pero la idea de hoy es poder tocar aspectos muy generales, pero muy específicos a la vez, de qué es la oración y evaluar si realmente nosotros estamos orando correctamente, si estamos entendiendo qué significa orar, para qué sirve orar y de qué manera debemos orar. Así que vamos a comenzar con este primer punto, que es fundamental. ¿Qué es la oración? Como les decía, en muchas religiones del mundo, en muchas situaciones incluso, la gente usa la oración, porque la oración es una expresión verbal y todos la pueden usar incluso entre personas, porque vemos hasta un error gravísimo que es orar a los muertos, por ejemplo, pero también se usa para orar a una deidad considerada como deidad. Entendemos que solamente hay un Dios verdadero, que es nuestro Dios, pero muchas personas alrededor del mundo usan este tipo de acto, que es la oración, para que ellos también tengan una conexión con esa deidad o con ese ser. Pero fíjese qué es la oración. La oración es el acto de pedir a Dios que haga lo que ha prometido hacer por cada uno de nosotros. ¿Y por qué enfaticé primero en Dios? Porque hay un error muy grande y es usar la oración para otros. Para una persona yo le oro a mi mamá que falleció, a mi papá que falleció, a mi hijo que está en el cielo, yo le oro a un ángel, yo le oro a incluso un Dios falso, yo le oro a un profeta, yo le oro a un apóstol. Esto es un error. La oración solamente va hacia Dios. Y eso es algo que debe quedar muy claro. Es exclusivo para Dios, para nadie más. Pero fíjense lo que dice después, que haga lo que ha prometido hacer por cada uno de nosotros. Es pedir que haga lo que ha prometido hacer. Es decir, previamente, y si usted lee la palabra, se dará cuenta que está llena de promesas para todo aquel que ama a Jesucristo. Dios ha sido tan fiel y tan bondadoso y tan maravilloso que ha dejado muchas promesas para todo aquel que lo ama. Y todas esas promesas se cumplen y se van a cumplir mediante Jesucristo. Y esto es algo muy valioso, algo maravilloso. Así que todo lo que usted está pidiendo en oración, Dios ya se lo prometió y le prometió que se lo daría. Y eso es algo muy hermoso porque entendemos que todo lo que yo oro es algo que ya viene en mi fe, es algo que ya está plasmado en la palabra, es algo que ya está prometido para los hijos de Dios. Así que eso es orar, es pedirle a Dios, no a otro, a Dios, el verdadero Dios, que haga lo que ha prometido hacer para cada uno de nosotros. También la oración es un acto que podemos ver en la Biblia por medio de los patriarcas, los salmistas, los profetas e incluso
Jesucristo como el máximo, como el Señor de señores. Entonces vemos que es un acto que si tú lees minuciosamente la Biblia, te darás cuenta que en varios momentos de todas estas personas, patriarcas, salmistas, profetas e incluso Jesucristo estuvo presente, la oración estuvo presente. Y se me viene a la cabeza un pasaje maravilloso que te invito a que algún día lo leas y lo leas detenidamente, que está en Juan 17, que es toda una oración que Jesucristo hace antes de ir a la cruz. Y esto es una muestra de cómo la oración es dedicada completamente y exclusivamente a Dios para que haga lo que Él ya ha prometido hacer por cada uno de nosotros. Entonces, a lo largo de la Biblia, tú podrás encontrar ejemplos en donde la oración está presente, pero siempre es una oración que se dedica a Dios, va exclusivamente a Dios. Mira lo que dice Lucas 11. Versículos 11 al 13, lo que estábamos leyendo. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿le darán una serpiente en su lugar? ¿O si le piden un huevo, les darán un escorpión? Y esta exclamación es muy fuerte, dice, claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Y esto nos deja una enseñanza muy importante. Y es que acá no dice, Dios le dará todo lo que tú estás pidiendo, sino que primero Dios da el Espíritu Santo a todos los que se le pidamos, y mediante el Espíritu, esto lo vamos a ver más adelante, es que nosotros podemos interceder al Padre. Así que primero, si tú eres nuevo creyente, clama por tener el Espíritu Santo. De ahí es donde nace todas esas promesas que Dios tiene para ti. De ahí es donde se desprende esa oración para que Dios cumpla todo lo que tiene para ti. Así que el Espíritu Santo es maravilloso. Y acá cuando hace esa relación entre padres, hijos y Dios con sus hijos terrenales, pues es una comparación muy perfecta. Porque si usted es padre, usted es de esos que lucha, trabaja todos los días por darle lo mejor a sus hijos. Y si su hijo tiene hambre, usted mira la forma de buscarle algo y darle y entregarle lo que necesita. Y es ese sentimiento de yo te lo suplo, no te preocupes, yo me encargo. Eso mismo Dios lo hace con nosotros mediante el Espíritu. Cuando ve necesidad en nuestro corazón, lo primero que Dios otorga al corazón del creyente es el Espíritu Santo, para que por medio de Él haya una comunión perfecta con Dios y puedas tú desglosar toda esa oración que deseas hacia Él. La oración es un diálogo, no es un pensamiento, es un diálogo. Hay que usar nuestra lengua. Es un diálogo directo con nuestro Padre Celestial. Así que la recompensa no vendrá de nosotros, sino que vendrá directamente de Él. Y esto también es muy importante. Cuando me refiero a que es un diálogo, es que necesitamos hablar. Y a veces nos quedamos con esas oraciones que tenemos aquí en la mente. Pero Dios quiere escucharnos. Cuando tú te encuentras con un amigo que no ves hace mucho tiempo o incluso lo ves recurrentemente y quieres hablar o quieres comunicarte con él, más bien lo haces así, solamente pensando, a ver si te está descubriendo los pensamientos. No, hay un diálogo y es un diálogo directo entre esa persona y tú. Con Dios pasa lo mismo, no necesitas nada. Ya no necesitas eso que pasaba en el Antiguo Testamento, que era todo un ritual para venir hacia Dios, que necesitabas el incienso, que necesitabas quemar un cordero, que necesitabas hacer no sé qué cosa, hacer todos estos tipos de rituales para lograr estar un rato en la presencia de Dios. Ya no. Simplemente eres tú y Dios. Son tus palabras hacia Dios, es tu corazón hacia Dios. Y la recompensa no viene de parte de otros. Y esto ya lo vamos a leer.
La recompensa de la oración no viene de otros, no viene de tu familia, no viene de tus amigos, no viene de tu líder, no viene del que te vea. Viene directamente de con quién hablas. Y si estás hablando con Dios genuinamente, la recompensa vendrá de parte de Él. Mira lo que dice Mateo 6, 5 al 8. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. ¿Cuál? O sea, que los vean. Hasta ahí. No va a pasar nada. Ay, sí, lo vieron. ¡Wow! Impresionante. Hasta ahí. Pero tú cuando ores, apártate a solas. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles, es decir, no hables sin sentido, no repitas lo mismo. Piensa que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir, que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. La oración es un acto de intimidad. La oración se hace, claro, en la congregación, pero no es la única oración que tú haces. Pregúntate si hoy oraste, si de pronto lo hiciste de una manera equivocada. Si lo hiciste solo pensando cuando ibas en el bus, o si realmente fuiste ante la presencia de Dios, cerraste todo, tuviste ese tiempo de Señor, quiero hablar contigo, te necesito, está pasando esto, quiero contarte, Señor. Eso es diferente. O tal vez piensas si tu oración el día de hoy fue repetir lo mismo que repetiste ayer. Con mis hijos que son chiquitos, mi niño tiene 5 años, mi niña tiene 3 años, todas las noches hacemos el devocional. Y cuando hacemos el devocional, procuramos enseñarles a ellos a no repetir la misma oración, porque los niños se acostumbran a repetir lo mismo. Cuando uno les dice, ahora oras tú, dicen exactamente las mismas palabras que repitieron el día anterior. Porque se vuelven mecánicos, se vuelve algo común y piensan que eso es orar, que si digo estas palabras, ya oré. Con ellos les decimos, no, así como tú me contaste hoy que hiciste esto, que fuiste a esto, que no sé qué, que pasó esto, que necesitas esto, que deseas esto, cuéntale a Dios. Entonces estamos procurando que ellos digan otro tipo de palabras, que se expresen de otra forma, que lleguen delante de Dios diciéndole lo que hay en su corazón. Y eso pasa muchas veces, no solamente con los niños, pasa con nosotros, que nos referimos a Dios de la misma forma, que oramos de la misma manera. No nos vayamos tan lejos. Pensemos en las personas católicas, y lo digo con respeto, que están acostumbrados a orar diciendo lo mismo. Aquí la palabra, en el pasaje que leímos en Lucas, claramente nos muestra un modelo de oración, mas no es la oración que debemos repetir siempre, no es el Padre Nuestro, tal y tal y tal y tal, y otra vez, y otra vez, y lo mismo. Y haga no sé cuántas oraciones, cuántos rosarios, no sé cuántas cosas, y es lo mismo. A Dios no le gusta eso. Eso no sirve de nada, eso no funciona, eso no te va a perdonar, eso no te va a calmar la ansiedad ni la angustia, eso no te va a dar respuesta de nada. Orar es un diálogo directo con Dios, un diálogo directo con Dios, y la recompensa llega cuando estés ahí en ese momento. Eso es muy importante.
Es muy importante saber lo que decimos. Es muy importante tener el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón, porque de esa forma es que podemos tener esa comunión. No hay nada malo que pueda tener comunión con lo bueno. No hay tinieblas que pueda tener comunión con la luz. Solamente el Espíritu, que es santo, puro, perfecto, puede tener comunión con el Padre. Y cuando lo hemos recibido, es que podemos entrar ante la presencia del Señor sin ningún obstáculo. Y esa oración va a ser escuchada. Así que eso es orar. Eso es orar. Segundo, la oración como práctica de fe. Y como bien yo les decía en un principio, en la Biblia aparecen muchos ejemplos de oración. Muchos momentos en donde estos hombres y mujeres oraron al Padre. Se refirieron a Él, lo buscaron y aplicaron la oración como una práctica de fe, como una muestra de su fe, como un decir, yo creo en ti, por eso hablo contigo. Cuando yo no creo en Dios, pues yo no hablo con Dios. Pero si yo digo creer en Dios, debo hablar con Dios. Porque entonces solamente uso mi fe o mi credo para algunos momentos, como cuando ya estoy muy mal, ahí sí me acuerdo. No, me impacta mucho estudiar otras culturas, otras religiones en el mundo, en donde la oración es un acto vital. Y si tú no lo haces, puedes ser castigado incluso. Pensemos en los musulmanes. Ellos no oran una vez al día, oran varias veces al día. Y una vez suena o es la hora de la oración y suenan en los parlantes, porque esto está en las calles, esto está en muchos lugares, en los templos, suena como el llamado, que se entiende así. Inmediatamente ellos toman una postura de arrodillarse y orar a Alá. Y listo, se acaba y continúan su vida y bueno, y suena y ¡pum! Otra vez. Es un acto indispensable para mostrar su fe musulmana. Si nos vamos hacia los católicos, que estamos hablando de ellos, los que practican el catolicismo, ellos tienen que ir a misa y en la misa tienen que orar o rezar cierta cantidad de oraciones, de patrones de oraciones, y tienen que hacer no sé cuántas cosas y sé más, y es indispensable para su fe. Pero en el cristianismo pasa algo muy curioso y es que no es indispensable. Hay gente cristiana que no ora. Oran cuando vienen a la iglesia, no más. Oran cuando se reúnen con alguien y obligatoriamente dicen, venga, oremos. Ay, sí, verdad, oremos. Y ese acto se ha perdido, porque no estamos mostrando realmente si creo en Dios o no, si esa creencia es verdadera o no. Lucas 11:1. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Y aquí quiero pausar. Es muy curioso que ellos estando con Jesús, caminando con Jesús, viendo a Jesús, despertando, todo con Jesús, estaban completamente empalmados con Jesús, no sabían orar. Es muy curioso que ellos le pidan a Jesús que les enseñe, porque tal vez ellos no entendían qué había que hacer, cómo me acerco yo al Padre, cómo yo le puedo decir, Dios, acá estoy, no sé, necesito tal cosa, quiero esto. No lo entendían.
Lo más curioso de todo esto es que nosotros cuando vamos a una iglesia vemos ese acto, la oración, pero nosotros no sabemos orar. Muchas veces no sabemos cómo orar. Y aquí hay una pregunta muy importante. ¿A quién le oras? Y esta pregunta suena como, pues, ilógica, pero es bastante lógica. Porque muchas veces cuando tú estás orando, estás pensando en todo menos en Dios. Muchas veces cuando estás orando, estás repitiendo las mismas palabras sin pensar. Muchas veces cuando oras, le estás orando a un Dios que tú no conoces, que no sabes quién es, que nunca has tenido un encuentro con Él. Por eso te pregunto, ¿a quién oras? ¿Tú a quién le oras? ¿Hoy a quién le oraste? ¿A un Dios real o a un Dios de tradición? ¿A un Dios real o a ese Dios que te contaron una vez y te gustó en una iglesia? ¿A quién le oras? ¿A ese que alguna vez te contestó una petición pero que nunca más te volvió a contestar y estás intentando a ver si vuelve y responde? Recordemos que Dios conoce todas y cada una de las intenciones de nuestro corazón. Así que a veces podemos escuchar oraciones muy lindas, muy elocuentes, unas oraciones que uno dice, wow, pero el Espíritu está ahí. El Espíritu Santo habita en esa oración, está emergente en esa oración, prevalece en esa oración, está presente en esa oración. Así que orar no es como tan sencillo, no es como repetir cualquier cosa. La oración es un acto tan importante, tan valioso, por eso el título es El valor de la oración, que se ha ido perdiendo, se ha ido disminuyendo. Y lo que mantiene al creyente, escucha bien, lo que mantiene al creyente en un mundo tan hostil es la oración. No es cuántos actos de servicio haga en una iglesia, no es cuántas prédicas haga en un año, no es cuántas campañas evangelísticas haga, no es cuántos aplausos reciba o cuántos milagros realice. Es la oración, es lo que haces en privado, es lo que haces genuino, es lo que haces del Espíritu. Vamos a leer Romanos capítulo 10, 14. Dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? Y este versículo es muy real, porque nos habla de realmente creer. Pero si usted hace una encuesta a nivel general, si usted se va a un centro comercial, pongámoslo así, y usted le pregunta a 10 personas si creen en Dios, por lo menos unas 8 personas de esas 10 le va a decir que sí. Pero si usted se va más al fondo de la vida de estas personas, se dará cuenta que su fe es muerta, que su fe es de palabra. Así que acá dice, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? O sea, ¿cómo pueden llegar a orar o a orarle a alguien si no tienen ni idea quién es? Si no lo conocen. Y si tú no lo conoces, difícilmente podrás amarlo, podrás seguirlo, podrás decir hasta el final vamos. La oración se dirige al Padre por medio de su Hijo Jesucristo.
y en el poder del Espíritu Santo. Esta frase yo quiero que usted la escriba y se la aprenda para que cada vez que usted ore entienda a quién le ora, por medio de quién y a través de quién. Se dirige al Padre, porque el Padre es el que concede absolutamente todo. Lo hace por medio de su Hijo, porque cuando Jesucristo vino a cumplir con ese propósito de salvación a la tierra, de ahí se desprende todo el cumplimiento de las promesas que Dios tiene para usted y para mí. Y no solo las que ya se han cumplido, sino las que faltan por cumplir. Y eso se hace a través de Cristo, por medio de Jesucristo. O sea que el nombre de Jesucristo en la oración siempre debe estar. Pero lo haces también en el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que ejecuta lo que el Padre dice sí o lo que el Padre dice no. El Espíritu Santo es el que mueve y hace la obra. Jesucristo está como mediador entre el hombre y el Padre, también intercediendo por nosotros y clamando. Y el Padre es el que otorga, es el que nos da, es el que nos provee, es a quien dirigimos nuestra oración. Romanos 8, 26, 30 dice: además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué dice esto? Porque claramente en muchos momentos nos vamos a sentir débiles. No vamos a querer orar. Va a venir la tentación y nos va a querer arrastrar. Vamos a estar con la fe ahí como más o menos, como que sí, como que no sé qué hacer. Pero el Espíritu Santo, si tú lo tienes, es el que te va a decir: no, dale, levántate, tú puedes. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios, que le pidamos en oración. No sé si te ha pasado, pero hay momentos en donde tú no sabes qué orar. Donde de pronto ves el panorama tan negro que para ti es absolutamente imposible tener luz. Que las palabras que quisieras decir no sabes cómo decirlas. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos. Y esto me parece tan maravilloso y tan hermoso, porque acá es donde se ve el amor de Dios por nosotros. Porque no nos deja solos, porque estamos con el Espíritu. Ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Es la misma presencia de Dios en comunión con el Espíritu. Ellos dos forman uno. Y es ahí donde ese diálogo se convierte en algo tan especial que Dios conoce todo lo que necesitamos. Dios conoce hasta lo más profundo. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen. Este versículo todos se lo saben y todos lo aplican, pero muchos lo aplican mal. Porque esto no es para todos, esto es para los hijos de Dios, para quienes aman a Dios. Las cosas cooperan para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él.
y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Este versículo es precioso porque nos muestra la total armonía y conexión que hay entre el Espíritu Santo, Jesucristo y Dios. Por eso es que la oración se convierte en un acto tan sublime, porque está la misma presencia de Dios presente escuchando, está Jesucristo mediando y está el Espíritu obrando. Es una total conexión que tenemos con Dios. Así que la oración no es cualquier cosa. No es un acto menor. A veces lo entendemos como algo ahí, poquito. La oración es el mejor y el mayor acto que tiene todo creyente para fortalecer y demostrar su fe. Es ese sello que tú tienes como hijo de Dios. Tercero, el valor de la oración. Ya vimos qué es la oración, ya vimos que se trata de un diálogo, que es pedir lo que ya está prometido para todo creyente, que se hace por medio de Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo, se hace al Padre. Ahora vamos a ver el valor de la oración, porque como les decía, es un acto tan sublime que se ha perdido ese valor, que se ha visto poco, se ha hecho menos. La oración nos hace tener plena confianza en nuestro Padre. Si tú eres una persona reservada que no le cuentas nada a nadie, ¿por qué no le cuentas las cosas a Dios? ¿Tú crees que Dios se va a poner a contarle a todo el mundo? No, pero sí te puede ayudar. Así que orar es la demostración de una total confianza a Dios. Si yo no confío en alguien, yo no hablo con esa persona. ¿Para qué? Pierdo el tiempo. O me arriesgo. En cambio, si yo hablo con alguien, le estoy diciendo, te estoy dedicando y te estoy entregando mi confianza. Te estoy dando algo muy preciado, mi confianza. Asimismo lo haces con tu Padre. Mira lo que dice Romanos 8:15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios. ¿Recuerda la oración? ¿Quién está ahí? El Espíritu de Dios, cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Estamos más cercanos de nuestro Abba. Ya no es el Padre lejano, ya es el Abba, mi Padre, mi Señor, Él, mío, aquí, cercano. Somos adoptados por medio del Espíritu, recibimos el Espíritu porque lo pedimos en oración, viene el Espíritu y ahora tengo esa confianza para dirigirme al Padre. O sea que el valor de la oración es muy superior a lo que podemos entender. Es mayor, es profundo, es sublime. Es un acto en donde todo está presente, donde Dios mismo está presente. Nuestras peticiones terminan siendo peticiones que encajan con los propósitos de Dios y las promesas descritas en su palabra. Cuando tenemos esa conexión tan real con el Padre, con el Espíritu, todo lo que tú pidas, si tú lo evalúas, termina siendo esos propósitos que Dios tiene y esas promesas descritas en su palabra. Porque ya no empiezas a pedir cosas vanas, cosas sin sentido, cosas con intenciones equivocadas. Empiezas a pedir más de Dios, más de su palabra, más de su presencia, más de su sabiduría, más de su compañía, más de su consejo, más de Él. Y si tú miras todo esto, claro que encaja perfecto con los propósitos que Dios tiene y sobre todo con esas promesas que algunas se han cumplido, pero que falta una, la promesa más importante, la eterna. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Hacia la misma presencia de nuestro Dios.
Filipenses 4, 6 al 7 dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Es tan fácil. A veces nos pegamos unas angustiadas, unas desesperadas, lloramos, pataleamos, gritamos, no sabemos qué hacer, estamos angustiados. No se preocupen por nada. ¿Ya oraste? Es la pregunta. ¿Ya oraste? ¿Pero oraste bien? Sí, yo ya oré. ¿Cómo oraste? ¿A quién oraste? ¿Con qué intención lo hiciste y en dónde lo hiciste? Fíjate que cada factor suma al resultado. En cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Porque en la oración nunca se deja de agradecer, jamás se deja de agradecer. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Cuando oras correctamente, aún en la peor angustia, experimentarás la paz de Dios que supera todo. ¿Por qué? Porque acuérdate que en la oración está todo, está Dios presente, está Jesucristo, está el Espíritu Santo y ahí ¿es posible experimentar la paz? Claro que sí, la única paz verdadera que existe. Y termino con esto, es tal el valor de la oración que incluso Cristo intercede por nosotros ante el Padre. Esto me pareció el mejor cierre porque vemos cómo la oración no solamente se trata de nosotros. Jesucristo mismo también ora al Padre. O sea que la oración tiene o no valor. Claro que sí. El mismo Jesucristo le da ese valor porque lo hace. ¿Cuánto más no deberíamos hacerlo nosotros? Dice Romanos 34, 37. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Dios? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en el peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matarán cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Cristo te ama. Dios te ama, te está buscando, desea que tú vuelvas a darle ese valor a la oración, a ese acto que vemos tan común, pero tan poco valorado, a ese acto que ahora hacemos por hacer, que ni siquiera entendemos qué es lo que estamos haciendo, cuando nos estamos dando cuenta que el mismo Jesucristo intercede por nosotros, ora ante el Padre. Así que este mensaje es reflexivo. Es un mensaje que nos invita a pensar si realmente nosotros estamos orando como debemos orar. Nos invita a pensar si estamos haciéndolo por hacerlo o si verdaderamente buscamos la presencia de Dios, está el Espíritu en nosotros y entendemos cómo debemos hacerlo. Señor, hoy yo te doy gracias por este mensaje. Te doy gracias por esta palabra, Señor, porque la has puesto tú en mi corazón para que sean muchos los que reciban. Tal vez se nos ha olvidado el valor de la oración, se nos ha olvidado este momento en donde tú estás presente, Dios, en donde está tu Hijo amado
a quien le debemos todo y en donde está el Espíritu que clama con gemidos delante de ti, Señor. Hoy te pedimos perdón si de pronto nuestra oración se ha vuelto algo vano, algo simple, algo sin sentido. Te pedimos, Señor, para que tú avives nuestro corazón, nos llenes de tu presencia y podamos realmente orar correctamente, hacerlo para ti, Señor. Te doy gracias por este momento y oro por cada persona que recibe este mensaje, para que seas tú, Señor, hablando, para que no sea por juzgar ni sea por atacar, sino que realmente podamos corregir y entrar ante tu presencia de una forma correcta, honesta, sincera, limpia. Hoy te doy gracias, Señor. Te doy toda la gloria y la honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, muchas gracias por haber escuchado este mensaje. Le pido que lo comparta para que muchos podamos volver a tener el valor de la oración. Dios los bendiga. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en X como @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.